El video de hoy no tiene intro graciosa. Y sí, se suponía que hasta ahora todos los videos eran graciosos. Hoy hablaremos sobre racismo. Y para eso he invitado a Sharon González, que es comunicadora y activista, que actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos para tocar el tema, ya que ella ha estudiado el tema con bastante amplitud. La primera pregunta es, en nuestra vida cotidiana se usan muchas maneras de llamar a los afrodescendientes, pero ¿cuál es la manera más correcta y respetuosa? Yo creo que afrodescendiente es la forma más comprensiva, tal vez. La definición de afrodescendiente quiere decir descendiente de los africanos trasladados durante el tráfico esclavista desde África hacia el resto del mundo. Entonces, por eso es que si necesitamos un término que abarque, digamos, eh, no sé, aquellos descendientes que están en Perú y aquellos que están en Estados Unidos, pues afrodescendientes es la mejor palabra. En el lenguaje cotidiano se siguen usando las otras categorías más coloniales, que yo creo que en algún momento podríamos deshacernos de ellas. Y en Perú se habla mucho de, no, si yo digo negra o negrita con cariño, ¿no? La diferencia para mí no es el grado de afecto con el cual se usa el término, sino porque en general decir que alguien es negro o negra no aporta nada respecto a esta persona que podemos estar describiendo, ¿no? Hablábamos hace algún tiempo, hemos conversado sobre los problemas en general que tienen los afrodescendientes. Había también una iniciativa en el último censo de considerar grupos étnicos, entonces, ¿cuál es la necesidad de hacer este tipo de diferenciación y las políticas que se deberían tomar al respecto? ¿Por qué se necesitan eso? Ya, sí, esa es una preguntaza, ¿no? Porque, bueno, la evidencia alrededor de América del Sur es que las poblaciones afrodescendientes presentan niveles alarmantes de desigualdad, ¿no? Ahora, nosotros no teníamos información de era esto para el caso peruano, porque no había esa pregunta en el censo. Entonces era un círculo vicioso, era un círculo vicioso porque entonces la sociedad civil decía, somos los afroperuanos y afroperuanas viven en desigualdades económicas y sociales. Ya, pero ¿cómo podemos saber eso? ¿Cómo se mide? Ah, pero no sabemos cuántos afrodescendientes hay en Perú. Ah, entonces no podemos solucionar el problema. Para romper ese círculo vicioso, y en realidad no fue solo en Perú, ha sido un movimiento, tal vez ha durado una década o más, de ir incluyendo la pregunta en otros países de América del Sur también, ¿no? Para poder saber qué es lo que está pasando. Ha sido una sorpresa encontrar que en efecto hay un patrón de desigualdad que afecta a los afrodescendientes, a las y los afrodescendientes en América Latina. Te hacía una pregunta también que tenía que ver con este material del MINSA, ¿no? Que mucha gente comenzó a criticar, que por qué ese tipo de comunicación diferenciada. ¿Hasta qué punto tú lo ves necesario y por qué? Eh, bueno, yo apenas vi la gráfica y no la vi en redes, la vi por otros chats grupales. Ujú. Apenas vi la gráfica, lo primero que se me ocurrió fue por fin. Finalmente hay una comunicación específica hacia la población afrodescendiente de Perú. Cualquier persona que ha estado siguiendo las desigualdades étnico-raciales en el número de víctimas de COVID hubiera pensado lo mismo. En Costa Rica hay un lineamiento específico, un lineamiento de política pública específica respecto a población afrodescendiente y COVID, ¿no? Y así sucesivamente. Hay una conciencia de que los afrodescendientes tienen estas condiciones prevalentes y que por tanto son más vulnerables. Ahora, a mí también me sorprendió la reacción de los peruanos de considerar eso racista e indignarse y poner todos estos comentarios cuando el negro mama es algo mucho más indignante, mucho más explícito, mucho más claro, y nadie nunca se ha indignado por eso. O sea, pasa que no son grupos que se intersectan, ¿no? De repente ese grupo que consideraba esto racista también se indigna por el negro mama, ¿no? Entonces, no sé si tiene que ver también con el desconocimiento de los problemas del grupo, ¿no?
No lo sé, porque también hubo esta alerta cuando salió la pregunta étnico-racial, la pregunta de pertenencia étnico-racial en el censo, que para cualquier persona que, de nuevo, ¿no? O sea, claro, para el ciudadano informado, muy informado en asuntos específicos de temas étnico-raciales en la región o en el Perú mismo. Hubiera sido como que, oh, finalmente salió la pregunta y el movimiento afroperuano estaba más bien feliz de que eso esté pasando, pero la población eh, también salió a decir que eso era racista. Ujú. Entonces hay una tendencia. Siento que es como una falta de empatía, tal vez. No solamente es desinformación. El discurso detrás es un discurso que ya conocemos, ¿no? Ujú. Todos en Perú somos iguales y por lo tanto no debería haber una gráfica diferenciada, por lo tanto no debería haber una pregunta específica sobre identidad étnico-racial, por lo tanto no debería haber políticas públicas diferenciadas, no deberían haber cuotas, no deberían haber reconocimientos específicos de la población y sus necesidades, ¿no? Eso es parte de un discurso mucho más amplio que al menos las personas, los activistas como yo ya conocemos, porque es con lo que nos enfrentamos. Y que también incluye el apoyo al negro mama, porque todos somos iguales y en realidad eso solo es humor. Como tú mencionas, hay mucha falta de información en muchos casos. Hay gente de muy buena voluntad que de repente encuentra que esto le parece racista y esto te va a ofender a ti, pero yo no estoy tomando en cuenta tu punto de vista. Yo estoy siendo un punto de vista paternalista, Mm. no sé cómo se llamaría, ¿no? Y lo ves como el problema del otro, casi siempre tu aproximación va a ser paternalista, ¿no? Porque lo estoy haciendo por ti, para cuidarte a ti, ¿no? Para que no te sientas mal tú. Eh, y una vez que te das cuenta que el problema no es solamente mío, sino que tiene que ver también con cómo tú mismo educas a tus hijos, por ejemplo, o a tus hijas, o tú mismo te quedas en silencio cuando la injusticia pasa, ¿no? Conversábamos alguna vez sobre cuántos afrodescendientes tienen oportunidad de ingresar a la universidad y terminar. Y no era un problema de capacidad, sino era un problema más bien de acceso a otros derechos. El acceso a la educación está atado al acceso a otros derechos, ¿no? Definitivamente. Está el estudio especializado sobre población afroperuana, que fue conducido en el 2014, me parece. Hay muchos afroperuanos que no estudian porque tienen que trabajar. Eso por un lado, y por el otro, en el caso de las mujeres, hay una tasa significativa de madres adolescentes afroperuanas también. No es simplemente el factor étnico-racial, sino es el factor étnico-racial, el acceso a ciertos derechos y todo en conexión, digamos, ¿no? La pregunta, Nessie, en este caso que suele surgir también es, no, pero bueno, ese es un problema general que tiene que ver con pobreza y no es un asunto de que sean afrodescendientes o no. Las consecuencias de la esclavización todavía están presentes hoy. Nosotros partimos de una condición de desigualdad. Y para aliviar estos siglos de empobrecimiento sistemático, estamos hablando de una población que fue desprovista de herramientas para generar riquezas. Y recordemos que una de las grandes diferencias entre lo que sucede en Perú y en Brasil o en Estados Unidos es que una vez instaurada la colonia española, recordamos que existía la República de Indios y la República de Españoles. Uh -huh. Y dentro de esas dos repúblicas, los afrodescendientes no aparecían, no tenían, los afrodescendientes no eran ni aquí ni allá, aparecían con capacidad de poder construir riqueza, sino más bien como propiedad
de aquellos españoles que podían adquirir mano de obra esclavizada, ¿no? Entonces, ese hito histórico o ese aspecto histórico es imposible de negarlo, además teniendo en cuenta que la esclavitud fue abolida hace 150 años, 160. No, no es que estemos hablando de siglos de una convivencia igualitaria, ¿no? Porque una vez que se abolió la esclavitud, tampoco es que se atendió las necesidades de esta población, ¿no? Sino más bien, como digo, fue una situación de empobrecimiento. Esta semana hay un político que ha dicho que en el Perú no hay racismo, ¿no? Que bueno, hay casos aislados, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el no sufrirlo te hace pensar que es un problema que no existe? Definitivamente eso tiene que ver, no sufrirlo, pero por otro lado también hay este componente de negación y naturalización. Entonces hay personas que lo niegan, como que pueden haberlo vivido pero lo niegan, pero por otro lado está la naturalización, y entonces yo no creo que haya alguien en Perú que nunca haya sido testigo de racismo o de discriminación racial. Pero como son cosas que pensamos que son naturales y normales, entonces decimos como que no, no pasa. Otro tema que suele salir, pero a mí me cobra más el taxi. ¿Cómo luchamos contra ese llamado racismo inverso? La blanquitud es un capital de por sí. Competir con ese capital es algo que ningún cuerpo racializado como negro, indígena u otro, simplemente otrizado, puede alcanzar, puede sobreponerse, ¿no? a ese capital. Entonces es difícil hablar de un racismo inverso porque la blanquitud coloca a quien la posee en una situación de privilegio muy de avanzada. Estamos hablando de personas que desde el comienzo arrancan desde líneas de meta distintas, ¿no? En ese caso específico, ¿no? Te cobran más el taxi, pero el taxi no es un derecho, Claro, es un buen punto. ¿no? Te cobran más el taxi y eso no es un derecho. O sea, hay lujos a los cuales no accedes simplemente por tener un cuerpo racializado, ¿no? Yo jamás he escuchado a alguien que su profesora le haya dicho tú no vas a ingresar a la universidad. No creo que ingreses a la universidad porque eres blanco, ¿no? Yo no desconozco ese tipo de casos. Tal vez han sucedido, pero sí sabemos, porque están registrados, muchos casos de niños y niñas que en la escuela pasan por esas situaciones de menosprecio, ¿no? De sus habilidades, por los propios profesores. Y eso de alguna forma condiciona, y ambas son cosas cotidianas, ¿no? Pero que nos afectan en distintos niveles. Entonces, a mí no me gusta comparar la raza y el género, pero también es como los hombres, las mujeres quieren que los hombres les paguen la cuenta, ¿no? Ahí se les acaba el feminismo. Pero estructuralmente también los hombres están en puestos de poder y ganan más que las mujeres. Todo está relacionado, ¿no? Por eso digo que estas estructuras de opresión nos afectan a todos, ¿no? Si los hombres quieren no pagar la cuenta, también pueden sumarse al movimiento porque las mujeres ganen lo mismo. Claro. Y yo no he visto el mismo hombre que se queja de pagar la cuenta, no lo he visto sumándose a la marcha por el 8 de marzo, ni nada por el estilo. ¿Qué papel juega el humor en este caso? Bueno, el humor sigue siendo una pregunta difícil porque las personas no están dispuestas a renunciar a hacer el chiste fácil, racista, ¿no? Ver a Jorge Benavides compartir un cuadro negro en honor a las protestas en Estados Unidos ha sido el colmo de la ironía, ¿no? Todo está relacionado. El desprecio a ciertas vidas, ¿no? La noción de que ciertas vidas valen menos que otras. Para empezar, nunca se ha sido explícito, ya no en este mundo. El racismo se ha transformado. La forma en la cual el racismo se expresa se ha transformado. Ya no es el mismo que hace 300 años, no es el mismo que durante la colonia, tanto aquí como en cualquier otra parte del mundo donde han habido colonias.
El racismo ya no se expresa de la misma manera. Hay otras formas de hacerlo. Y ahora la forma de manifestarse, como ya te había dicho antes, es en las sutilezas. Parece lejano, pero todo inicia en el sentido común. Y el sentido común se construye a partir de nuestras interacciones cotidianas, que incluyen el humor, como cualquier otro artefacto, sea artístico o comunicacional, transporta ideologías como el racismo. Luego es expresada en gente que no accede a empleo, gente que es discriminada en su centro educativo, y en Estados Unidos termina en esta consecuencia que es mucho más radical, que es la muerte, ¿no? ¿Cómo hacemos desde otros grupos para más o menos entender y no estorbar? Uh-huh. Bueno, yo creo que todos estamos afectados por el racismo. Como te dije, creo que todos los peruanos hemos sido testigos alguna vez de algún episodio de discriminación racial o de discriminación en general. Entonces yo creo que si alguien está pensándose como aliado o aliada, es momento de ponerse la camiseta completa y entender que el racismo, y no solo el racismo, sino toda forma de pensamiento intolerante hacia la diferencia, es un problema de todos nosotros y nosotras. No es que estemos pidiendo que nos vengan a ayudar. La homofobia y la transfobia nos afectan a todos nosotros. Incluso a los heterosexuales cisgénero nos afecta también. Y creo que ese es un cambio, es un cambio en el pensamiento que de por sí va a contribuir, porque luchas diferente cuando es tu lucha que cuando solo estás ahí para ayudar. Uh-huh. Entonces creo que esa es la primera idea que hay que cuestionar. Y luego de eso, claro, ya debes haber escuchado, hay que educarnos, ¿no? Hay que educarnos y educar. Y no solamente se trata de libros y artículos académicos o videos en YouTube, sino también se trata de cuando alguien más hace un comentario fuera de lugar, no te rías, ¿no? Dile algo. Esa es una cosa tan pequeña, pero a mí me sorprende cuando estoy en un espacio y alguien hace un chiste racista y alguien que no es un cuerpo racializado es capaz de decir, oye, eso, ¿qué ondas? ¿Por qué estás haciendo ese comentario? Es como, esa es una forma muy potente y muy efectiva también, porque la gente lamentablemente, toma más en serio ese tipo de corrección viniendo de un cuerpo no racializado que del cuerpo racializado que ya es percibido como, se victimiza, ¿no? Ay, qué jodida, siempre está, no hagas esos chistes delante de Charum porque ella se molesta, ¿no? Quería hacerte una consulta que es una pregunta que también tiene que ver con muchas cosas que se hablan muchas veces, que es creo que lo hemos estado hablando a lo largo de esta conversación, que es el término raza. O sea, muchas personas dicen que ya no se debería hablar en términos de raza porque somos finalmente todos humanos y somos todos iguales. ¿Cuál es el enfoque en este punto? Otra preguntaza, ¿no? Las razas, claro, no existen biológicamente. Eso es un hecho científico, le llaman. No, según los estudios, si trataras de clasificar ADN de personas, es imposible clasificarlos en grupos raciales, ¿no? No es posible, eh, no hay un rasgo genético de la raza. Sin embargo, la raza ha sido construida, es una construcción social, ¿no? Entonces ha sido construida para asignar derechos, privilegios, y también para privar de derechos a ciertas otras personas. Entonces, el hallazgo de que las razas no existen más bien llegó tarde, ¿no? Después de que la raza estuvo en efecto, estuvo funcionando como real durante siglos. El hecho que en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, se haya descubierto que las razas no existen,
difícilmente va a borrar las consecuencias de esta construcción, ¿no? Claro. Entonces, las personas seguimos viviendo como que las razas existen. Y es un conjunto de ideas que para ser erradicado, pues va a tomar mucho trabajo también. Así como tomó trabajo, porque para que las personas aceptaran que las razas existían, también hubo todo un mecanismo de adoctrinamiento con violencia de por medio, ¿no? Sabemos de la Inquisición, por ejemplo. Sabemos de la violencia que los colonizadores utilizaron para imponerse, ¿no? Bueno, y con eso ya terminamos. Yo siento que he entendido mucho más el tema y he aprendido bastante. Muchas gracias, Sharon, por tu paciencia y por explicarnos y por tu tiempo. A ti por el interés. Chao, nos vemos. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.